Hola a todos, sean bienvenidos al canal JC Relojes. Pasemos a la reseña de esta pieza de diseño atemporal de la marca japonesa Casio, la cual, dejando de lado su muy llamativa caja redondeada y siendo completamente negro, sobresale por algunas de sus funciones que no sabía que tenía. Pues veamos. ¿Qué otra línea más podría ser que esta vintage de la marca japonesa, la cual, si la buscamos por referencia a un número de modelo, es la B640WB1BEF, donde aquí la tenemos en su versión negativo? También mencionaba en el video pasado las versiones alternativas, como en plata completamente con el display en positivo, otro con caja negra y los extensibles un poco más claros, y me olvidaba mencionar la tan buscada versión en rosa. Seguramente pueden existir más, pero son las que nos llegan o he visto yo hacia el mercado mexicano. Y de todas estas, pues la que a mí, a pesar de que hay muchos modelos, pues siempre la que me orilla es esta versión negativa, que para mí es usarla en cualquier tipo de evento, cualquier vestimenta, totalmente casual y versátil. Pero bueno, creo que ahora no daré tanto contexto, sino vamos a pasar ya directamente a unas especificaciones y ver qué más nos presenta esta bonita pieza. Empezando pues las medidas que nos otorga en caja. Este reloj es de 38,9 milímetros de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha de 35 milímetros, un grosor de la misma de 9 milímetros, un peso aproximado de los 44 gramos y un ancho de asas o un espacio entre asas de 18 milímetros de medida de extensible, además de que el cristal no es mineral, este es plástico acrílico, una resistencia al agua de 50 metros, 5 bar, excelente. Quiero aclarar que ya revisando incluso directo en Casio, la duración de la pila no mencionaba yo de 7 años, pero no, esta es de 3 años. Además de un precio que va de los 60 a los 95 dólares norteamericanos, dependiendo de dónde lo busquemos, sea en una boutique, en una página online, en una joyería, etc. Seguimos con el extensible, el cual nos llega completamente en acero inoxidable, ahora sí en tono negro ligeramente brillante, no es como la caja en mate. Aquí sí tendremos algún reflejo en todas sus partes, de hecho también en la parte posterior pueden notar que se mantiene este tono en negro. Aquí podemos ver los eslabones con los cuales está constituido. No noto rebabas o estos excesos. Sí se nota la presión donde generan el doblez, pero bueno, se ve que no lo dejan a la ligera, sino que sí le dan un buen tratamiento para finalizar la manufactura de este extensible. Por debajo pues tendremos el broche que simplemente se levanta para el ajuste, lo cual sí nos da una amplitud para tamaños de muñeca diferentes. Siempre dejo aquí, ya saben, la tarjeta para el ajuste rápido. Por lo detrás, en la parte posterior, tendremos que tiene la indicación de acero inoxidable hecho en China. Por arriba tendremos obviamente el sujetador con la marca grabada, como en todos estos extensibles clásicos de la marca. Por detrás pues nada, simplemente sigue el mismo tono. Y es lo que también mencionaba desde el video pasado, que además de este color aquí, lo tenemos en la parte posterior y en todo el broche. A esto me puse a revisar las especificaciones directo en Casio y mencionan como baño de iones, que es donde se aplica cierto tratamiento químico al metal para obtener este tono. Entonces no sé si sea realmente pintura, no, ya que así lo tienen indicado. Si alguien sabe pues puede corregirme, pero si es este procedimiento pues nos dará un poco más de dureza y resistencia al tono el cual están aplicando. Bien, lo tenemos sujeto por dos pernos, además de que en cada una de sus partes tiene esta referencia. Pasando a la caja, pues es simplemente de resina, no es de acero, a diferencia de los botones que mantiene dos del lado derecho y dos del lado izquierdo, 3 expuestos y uno de manera al ras o oculta. Esta para la configuración. Los botones se mantienen en este brillo al igual que el de el extensible. En acero, por lo demás, pues tenemos la caja en color mate, semicircular, curva, lado izquierdo y derecho, y recta en la parte superior e inferior. Tiene las asas expuestas donde sujetamos con los pernos el extensible. De ahí mencionaba este contraste en la forma, a diferencia de otros vintage, como puede ser la 168 o este B650, por ejemplo. Por algo de lo que casi no nos quejamos pues es de la manufactura en sus cajas de esta marca Casio, donde sí tienen buen acabado. Vean, no se notan tipos de excesos o cortes mal hechos. Sí nos dan un buen terminado, a pesar de no ser relojes de costos excesivos o podría decirse muy altos. Una buena relación de precio-calidad. Y al darle la vuelta, pues el contraste es esta tapa en plata, la cual es de acero inoxidable, completamente acero cepillado, sujeta por 4 tornillos. De ahí tendremos la palabra Casio grabada, después el número de módulo 3294B640W, stainless steel back, que es de acero inoxidable, water resistant 5 bar o 50 metros. Aquí sí tenemos indicación que siento que rebasa el estándar de los vintage, que en su mayoría hemos visto como el A168 y demás, que están por debajo de los 30 metros como mínimo, que solo permiten salpicaduras leves. En este caso ya se puede decir que es sumergible, no por tiempo prolongado, nos va a resistir pues sí ya
al igual que el lavado de manos, de auto, de mascota, pues en algún momento hasta bañarnos con él, pero siempre que en algún momento se sumerja, pues no presionar los botones en ningún momento. Por debajo que está hecho en China, Made in China y las letras EA. ¿Qué obtendremos en carátula? La cual ya vimos nos llega en monocromático, pues primero y por encima la palabra Casio, la cual sobresale sobre las demás palabras que tenemos por debajo como Water Resist 5 bar. Después cada una de las funciones de los botones dentro de esta línea blanca, primero Adjust, después del lado derecho Like, el botón de Mode para programación y el lado derecho Start Stop. Por debajo y dentro de estas dos flechas la función de luz, la que veremos en un momento más, de Illuminator, que es donde se ilumina la parte posterior de la pantalla y que tanto nos remarcan Casio en sus relojes. Por dentro del display, pues obviamente ya tan mencionado el display negativo, blackout, invertido, o como gusten mencionarle, pues tendremos información desde la hora, minutos y segundos, por encima el nombre del día en inglés, el número del mes, 4 y después el número del día. Por el lado derecho nos dará indicaciones con estos testigos de la pequeña campana, que es de señal horaria, y por debajo de PM. Cada función que tengamos activa pues se va a reflejar en el display. Entonces, por información pues bastante completa. Y bueno, la nota que siempre doy acerca de estos displays negativos, y que para algunos llega a ser incluso una negativa, es la legibilidad, que si no tenemos buena luz sí llega a dificultar un poco, tampoco en exceso, sobre todo al verlo en cierto ángulo. Se llega a minimizar la legibilidad. Para esto sí necesitamos tener buena iluminación para ver la pantalla, o de hecho de forma directa o recta, de frente más bien. Por lo demás, si estamos en un lugar con poca luz, pues sí nos va a dificultar un poco la visibilidad o legibilidad de este display. A menos que tengamos que estar usando la luz. En cuanto a funciones, pues tendremos obviamente hora y fecha en la pantalla principal, la cual nos permite configurar desde el botón de Adjust presionando y empieza a parpadear. De hecho, se pueden manipular muy bien los botones, no son tan suaves, pero reaccionan muy bien al primer pulsamiento. No sé si se diga así. De ahí presionamos el botón Mode y nos vamos a cambiar de dígito en dígito para ir configurando la hora necesaria. Después de aquí nos cambia el año. Si se dieron cuenta estaba en Saturday. Al presionarlo pues nos cambia al número del año. Está desde el 2000 al 2099. Se selecciona el correcto. Después cambiamos el número del mes, al número del día y para cerrar con el botón Adjust. Al presionar el Mode pues llegamos a la alarma. Ahí lo tenemos a L, la cual es programable. Horas y minutos. Dejamos presionado Adjust y empieza a parpadear. Después si cambiamos nos va a permitir también el programar las fechas. Puede ser aquí por mes. Si lo dejamos en 2, pues obviamente va a sonar solamente durante el mes 2 o 4. Durante todo abril va a sonar. Si presionamos nuevamente y pasamos a Mode, pues podemos seleccionar el número del día. De ahí sonaría esta alarma solamente en el mes de abril y por el día seleccionado. O podemos dejarlo en 0 y pues obviamente sonaría solamente el día 3 de cada uno de los meses. O sea, dejamos todo en 0, pues obviamente va a sonar todos los días a la misma hora. Cerramos con Adjust y para activar y desactivar tenemos que estar en esta pantalla presionando el botón derecho. Si lo presionamos y aparecen estas líneas, quiere decir que está activa la alarma. Si volvemos a presionar tendremos la pequeña campana, que es la que hace que suene cada hora, ese pequeño beep, o si queremos los dos pues lo seleccionamos y listo. Y después de alarma pues tendremos una función que yo desconocía, que es esta TR, el timer, la cuenta regresiva, la cual presionamos el botón derecho y empezará a contar desde 24 horas hacia atrás, o de hecho también si la ponemos en 0 pues podemos programarla desde un horario necesario, ya sea desde 1, 2, 5 minutos, y desde ahí puede comenzar la cuenta regresiva. Y en todo momento en la parte superior quiero que noten que nos mantiene la hora principal, en este caso 1:55, tanto en el timer y como en la siguiente función que sigue, que es el cronógrafo, donde iniciamos igual con el botón, cerramos y enviamos a 0 con el botón Adjust. O si lo iniciamos, podemos generar el split, SPL y reiniciar con el mismo. Frenamos y envía a 0. También siempre se me olvida mencionar que cada una de las funciones y paso se mantiene este beep, que si es que llegan a escuchar para cada uno de los cambios, ese no se puede quitar o hacer mute, siempre estará sonando cada que pasamos por alguna función y cambia de hecho al llegar a la principal. Escuchen, ahí está, se tiene otro beep, pasamos 1, 2 y la principal es otro. Ahora vamos a pasar a ver la luz, pero también cuenta con una función integrada que nos permite el usar una alarma parpadeante que utiliza esa misma luz para indicaciones de manera visual, la cual si dejamos presionado este botón nos va a aparecer un pequeño icono por encima de los segundos. Ahí está, espero que lo hayan visto. Si lo dejo presionado pues se quita. Al volverlo a presionar o dejarlo presionado en la pantalla principal aparece. De que al momento que lleguemos a la hora en punto nos va a generar obviamente el pitido con ese pequeño destello, el cual al dejarlo activo y den las 12 en punto pues, y si lo dejamos activo y en el caso de la alarma, ¿qué pasa? Pues listo. Bueno, ahí ya nos dimos una idea de la luz. De todas formas, veamos rápido el funcionamiento del Illuminator.
Pues al presionar el botón superior derecho nos deja ver esa luz ámbar por detrás de los números. Notemos la visibilidad es bastante buena y nos dura alrededor de unos 1,5 segundos ya que es Afterglow. Sin dejar pasar que también nos permite el elegir presionando el botón Adjust en la configuración principal si queremos en formato de 12 o 24 horas. Presionamos y nos da el formato de 24 o de 12. Era todo. Cerramos con Adjust. Y bueno, ya colocado en la muñeca les mencionaré que sí es cómodo. Este tipo de extensibles da buena flexibilidad. Aquí ya lo ajusté de manera correcta. Recomiendan o dejo un dedo entre la muñeca y el extensible. La mía es de medida de 16,5 centímetros. Para que se den una idea, no es una caja tan grande de 35, entonces sí, siento que una muñeca de más de 18 o 19 ya no se vería, creo, tan bien. Pero bueno, ya depende de cada uno. Por lo demás, pues diré que se adapta muy bien para el uso diario. No, ya mencionábamos, no es pesado. Bueno, todo esto que ya vimos, aunado a este bonito diseño retro, a este diseño vintage, que puede llevarse en cualquier momento, siento es bastante casual o bastante versátil, combinable con la mayoría de vestimentas, sobre todo en este estilo en negro o de esta combinación monocromática. Por lo demás siento que nos da algo bueno por el precio que pagamos, nos da excelentes funciones para el día a día, que no son vistas en algunos otros vintage, sino es aquellos como los Databank o WorldTime, buena información en pantalla principal, donde siento lo que más lleva en contra pues es esta legibilidad en el display negativo, pero bueno, es cuestión de gustos. Por lo demás pues ya entraríamos en cuestión de que la caja sea de metal o que el cristal pues sea mineral, pero bueno, es algo que si no es premium pues no vamos a encontrar ya a estas alturas de estos diseños vintage. Por todo lo demás pues creo que es una excelente elección, pero como saben siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para dejar su opinión, si les agradó, si ya lo tienen, qué más gustan añadir, si yo me equivoqué en algo. Si les agradó el video, pues dejen su like, compartan, eso ayuda mucho. Quien no esté suscrito, hágalo en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Ahora sí les pido enciendan la campana, ya que YouTube notifica lo que le da la gana. Bueno, no les quito más su tiempo, entonces nos estamos viendo hasta el próximo video. Hasta luego.